tu bendición, la bendición de tu presencia, Señor, al estudiar tu palabra, Señor, al confortar, al animar, redarguir, instruir. Señor, que tu Espíritu Santo se presente y que cuando abra mi boca tú la llenes, Señor, para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor. Una de las características de nuestra sociedad es el temor, incluyendo en la iglesia del Señor. Hay muchas personas que están bajo medicamento para la ansiedad, y la ansiedad es un espíritu que le abre la puerta al temor. Y muchas veces esa ansiedad puede estar basada en verdaderas situaciones, verdaderos temores. Pero muchas veces esa ansiedad no está basada en nada, es simplemente una ansiedad, un espíritu que está atormentando a la gente para mantenerlos en duda, mantenerlos en incredulidad. Y la incredulidad, a su vez, bloquea la fe, bloquea la mano de Dios, no permite que obre el Señor, porque lo que mueve la mano de Dios, lo que mueve al Señor es la fe, ¿verdad? Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, para poder realmente caminar y vivir en obediencia a la palabra de Dios, se requiere fe. Se requiere confianza que lo que está escrito en la palabra de Dios es la verdad. Y cuando llegamos a ese punto, de fe, de creer, de confianza, entonces se disipan muchas cosas. Se disipa la ansiedad, se disipa el temor, se disipa la incredulidad, y podemos entonces comenzar a ver la manifestación de la mano de Dios en nuestras vidas. Hay muchas personas que han caminado muchos años en el Señor como creyentes, pero han visto muy poco la manifestación de la mano de Dios, han visto poco fruto en sus vidas personales, porque están siendo manipulados y se han dejado llevar por el espíritu del temor. Ese espíritu ha causado que tomen decisiones basadas en el temor y no basadas en la fe de la palabra de Dios, o fe en la palabra de Dios. Y por lo tanto el enemigo ha robado muchas bendiciones, ¿verdad? Avances, crecimiento en la fe, fruto en la fe, a causa de ese temor. Y la razón que platico de este tema, la razón que lo traigo a luz, es porque vivimos en un mundo donde parece que todo va a explotar, ¿verdad? En cualquier momento. Y si ponemos demasiada atención a las noticias, a los encabezados de los periódicos y tantas cosas, entonces vamos a fomentar cada vez más y más ese temor de que algo va a suceder. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que caminar al son de otro compás, ¿verdad? Tenemos que caminar de una manera diferente como creyentes en el Señor. Ciertamente vivimos en este mundo, habitamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros los creyentes no pertenecemos al sistema de este mundo, no pertenecemos a este mundo o este reino de tinieblas, sino que pertenecemos al reino de luz, ¿verdad? Al reino del Señor Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach, en hebreo. Y por lo tanto,
marchamos al compás de otra ley. No simplemente la ley terrenal, claro, tenemos que guardar las leyes terrenales legítimas, pero existe otra ley más alta, que es la ley de Dios. Y al caminar en nuestra fe, tenemos que cada vez más poner confianza en la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que creer que la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad? Y no estoy subajando a nadie en que esté en medicamento. A veces hay situaciones donde realmente es una condición física real, ¿verdad? Eso lo comprendo, lo entiendo. Pero muchas veces no es un problema físico, sino que es un problema espiritual, ¿verdad? Y la manera de vencer el temor es primeramente tener una relación con Dios por medio de Jesús, ¿verdad? No podemos vencer a este mundo, no podemos tener paz para con Dios si primeramente no nos hemos puesto a cuentas con Dios o en paz con Dios por medio de Jesús. Entonces, para vencer el temor, para vencer la ansiedad, primeramente tenemos que tener una relación con el príncipe de paz, ¿verdad? Con Jesús. Ahí es donde empieza todo. Muchas veces hay personas que creen que tienen una relación con el Señor, pero realmente nunca le han entregado su vida completamente. Entonces, esta noche quisiera hablar un poco, enseñar un poco y pedir que nos autoexaminemos. ¿Dónde estamos en nuestro caminar con el Señor? ¿De veras tenemos una relación con Él? ¿De veras Él es el Señor de nuestras vidas? ¿O tenemos otras cosas por delante de Él? El primer mandamiento que se nos da en Éxodo capítulo 20 es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenemos que remover todas las cosas que tenemos por delante de Dios. ¿Cómo sabemos? Pues qué son nuestras prioridades. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando nos levantamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos vamos a Dios en oración, leemos las escrituras, cultivamos nuestra relación con Él, o hay otras cosas que nos están desviando de nuestra relación con el Señor, incluyendo el temor, ¿verdad? La ansiedad. Esta noche quisiera tomar como base el Salmo 91 y enseguida voy a hablar sobre mi punto esta noche, ¿verdad? Miren, necesitamos tener una relación firme y fija en el Señor por los días en que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo en tiempos donde la situación puede cambiar de un momento a otro. De un momento hay una realidad y de repente puede haber otra realidad. Entonces, si estamos viviendo en temor, si estamos viviendo en ansiedad, entonces cualquier cosa que suceda y nos diga el gobierno, vamos a obedecer ciegamente. Y eso es muy peligroso porque los dictámenes o las órdenes que puede dar el gobierno pueden estar en violación de la palabra de Dios. Por eso es que es importante que nos vayamos preparando desde hoy a hacer una firme decisión que pase lo que pase, nuestra fe va a permanecer en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Hasta ahora, gracias a Dios, no hemos llegado a ese punto, pero de la manera que van desarrollándose los eventos mundiales, ¿verdad? De la manera que estamos viendo, por ejemplo, nuestro gobierno en Estados Unidos, que cada vez hace dictámenes o pasa leyes más perversas que violan la palabra de Dios, y hay una hostilidad abierta en contra de todos los que creemos, nos llaman fundamentalistas, que creemos la palabra de Dios y que la seguimos. Y como creyentes en el Señor,
tenemos que entender de que amistad con el mundo, queriendo agradar al mundo, es enemistad en contra de Dios. Entonces debemos fundarnos en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, no las tradiciones de los hombres, no de los inventos. Hay muchos inventos que los hombres han creado, que es pura tradición y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces vamos a ver hoy el Salmo 91 y vamos a ver algunos versículos al desarrollar este tema. Dice la palabra de Dios en el verso 1 del Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, el que vive bajo la protección de Dios, dice que será protegido por la sombra del Omnipotente. Una vez más volviendo, no podemos habitar al abrigo del Altísimo ni morar bajo la sombra del Omnipotente, Dios, si no tenemos una relación con Él por medio de Jesús. Y esta noche yo quisiera hacer una invitación, como siempre. Si alguien me está escuchando, realmente tú nunca le has dado tu vida a Jesús, nunca has confesado tus pecados a Jesús, no a los hombres, no a nadie más, sino a Él, y realmente le has pedido que entre a tu corazón y se haga tu Señor, puedes hacerlo esta noche, ¿verdad? Porque no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios al menos que hagamos las cosas a su manera, a la manera que Él nos reveló en la palabra de Dios. No se trata de religión, no se trata de tradición, no se trata de que dijo esto y que dijo lo otro, sino lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice en Hechos 4:12, me parece, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesús, de Yeshua en hebreo. Entonces, esta noche, antes de seguir adelante, quisiera invitarte, si me estás escuchando, a que, si no lo has hecho, que hagas al Señor Jesús el Señor de tu vida. Que le pidas perdón por tus pecados, que te rindas a Él, le pidas que entre a tu corazón y se haga el Señor de tu vida. Si quieres, hacemos una oración en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, te confieso que soy pecador o pecadora. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Me arrepiento. Este día hago una decisión firme de seguirte a ti, de caminar en ti, de hacerme seguidor o seguidora de ti. Y te pido que entres a mi corazón, me laves mis pecados y que me guíes, Señor, hacia el lugar que tú quieres que ahora yo vaya. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora tal vez a lo mejor eres una persona que se ha apartado del Señor. Por cualquier razón, a lo mejor estás enojado con Dios, enojada con Dios. A lo mejor decidiste irte al mundo otra vez y disfrutar o querer disfrutar de los placeres falsos del mundo. Pero estás listo, lista para regresar. Entonces ora conmigo. Señor Jesús, estos momentos te pido perdón por haberme apartado de ti. Te pido perdón por haberme rebelado en contra de ti, buscando mis propios caminos. Estos momentos, en el nombre de Jesús, me regreso a ti. Te pido que me recibas, que perdones todos mis pecados, todas mis faltas, Señor, y que me vuelvas a recibir. Vuelvo a dedicar mi vida a ti y te pido, Señor, que ahora tú me ayudes a perseverar en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez seas una persona que está siguiendo al Señor, pues ahora necesitamos afirmarnos cada vez más en Él y cada vez más en su palabra. Porque los tiempos, como dije al comenzar, son sumamente peligrosos, ¿verdad? Están sucediendo muchas cosas. Como dice el dicho, estamos viendo la escritura en la pared, ¿verdad? Estamos viendo cómo se están desarrollando las cosas como lo dijo Jesús. Jesús dijo
Dice, mirad que no temáis. Dice, todas estas cosas tienen que suceder. Pero lo que sí sabemos es que cuando estamos en el Señor, cuando estamos en Él, no tenemos que temer. Él nos va a cuidar de alguna manera u otra. El Señor nos va a guardar nuestras almas, que es lo más importante. Nos las va a guardar en Él. Entonces vamos a seguir. El verso 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Tenemos que hacer esa decisión, esa firme decisión. Señor, voy a confiar en ti. A lo mejor estás en una situación difícil ahora mismo. A lo mejor estás pasando por un valle, a lo mejor estás padeciendo una enfermedad. No importa, o a lo mejor las cosas van bien, pero tenemos que decirle a Jehová, decirle, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Lleva al Señor todas tus cargas. Lleva al Señor todas tus penas. ¿Estás enfermo? Llévaselo al Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que echemos sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Es en esos valles, en esas pruebas, donde nuestra fe crece, donde aprendemos a depender cada vez más en el Señor. Y tenemos que hacerlo, tenemos que aprender a hacer eso, a poner nuestra confianza plena en la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a sostener. Dice la palabra de Dios que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, es lo que nos sostiene, es la palabra de Dios la que nos sostiene. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a seguir adelante. Por eso siempre aconsejo, tenemos que estar en la palabra, ¿verdad? Tenemos que, cuando escuchamos predicaciones, escuchamos cosas, tenemos que comparar lo que se dice con la palabra de Dios. Y si no está en línea con la palabra de Dios, tenemos que rechazarlo. Y si está, entonces debemos guardarlo en nuestro corazón, porque es palabra de Dios. Dios nos ama, Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Aunque a veces las circunstancias sean difíciles, Dios tiene cuidado de nosotros. Tenemos que acordarnos de eso. Tenemos que irnos a Dios en oración constantemente. Tenemos que estar en su palabra. Tenemos que desarrollar esa relación que necesitamos y también estar listos, dispuestos para ministrar a otras personas. La hora es tarde. Los tiempos se están oscureciendo cada vez más y más. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de declarar que Jehová es nuestra esperanza, nuestro castillo y nuestro Dios en quien debemos de confiar. Amén. Luego dice el verso 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El cazador es Satanás y sus huestes, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo de nuestras almas constantemente está buscando ocasión para desviarnos, para sacarnos del camino de Dios y para matarnos. ¿Por qué? Porque Él quiere que se pierda nuestra alma. Él no quiere que nos vayamos al cielo con el Señor a vivir para siempre. El sábado predicamos, estamos viendo ahora Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? Estamos viendo lo que se llama el orden eterno. Estamos examinando la herencia que nos pertenece a los creyentes, ¿verdad? Es hermoso. Habla de la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad, la describe. Vamos a ver eso un poco más en detalle. Pero el enemigo, el diablo, no quiere que nosotros nos vayamos con el Señor.
Él quiere que nosotros nos vayamos al infierno y finalmente al lago de fuego. Dice la palabra de Dios que los que tenemos una relación con Él y ponemos nuestra confianza en Él, dice que Él nos librará del lazo del cazador, ¿verdad? Del que quiere cazar nuestras almas, nuestras vidas. Y créanlo, es una batalla constante. Ahí en Efesios capítulo 6, verso 10, la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hay una lucha, hay una batalla por nuestras almas. Y tenemos que poner nuestra confianza en Dios, reprender el espíritu del temor, reprender la ansiedad, echárselas al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros y caminar y saber de que nuestro Dios es nuestra esperanza y nuestro castillo. Y luego dice allí que el Señor nos librará del cazador. Está escrito aquí en la palabra de Dios que Él nos librará. ¿Qué es lo que hace el cazador? Bueno, los cazadores cazan de diferentes maneras, ¿verdad? A veces cazan con arco y con saeta. A veces cazan con armas, con rifles, con balas. A veces ponen trampas. Y hay una variedad de maneras donde el cazador busca atrapar a su presa. Y no es muy diferente de la manera que el diablo nos trata de atrapar. A veces lanza saetas de brujería, a veces lanza balas de desánimo, balas de ansiedad o de temor. A veces pone trampas, ¿verdad? Tiene sus trampas puestas y si no estamos caminando bien con el Señor, podemos caer en esas trampas. Pero si ponemos al Señor como esperanza nuestra, como castillo nuestro, dice la palabra de Dios, que Él nos librará del lazo del cazador. Que el Señor lo reprenda. El Señor reprenda al enemigo y lo destruya con el resplandor de su regreso. Y luego dice que nos librará de la peste destructora. Peste significa enfermedad, enfermedades, ¿verdad? Las enfermedades no vienen de Dios. Dios no inventó las enfermedades, pero el enemigo usa lo que puede para tratar de destruir nuestras vidas, ¿verdad? Dice el Salmo 103, debemos aprendernos los salmos, son tan hermosos. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Dolencias son enfermedades. Dice, Él es el que rescata tu vida del hoyo y te corona de favores y misericordias, ¿verdad? Y dice que Él es el que llena tu boca de bien, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, Dios perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades. Dice que sana todas nuestras dolencias. Estás enfermo, tráeselo al Señor. Llévaselo al Señor. Clama a Él. Clama al Señor. Él es misericordioso. Si hay pecado en tu vida, pídele que te perdone todos tus pecados y que sane todas tus dolencias. Dios sigue en el negocio de sanar. Dice la palabra de Dios que la sanidad es el pan de los hijos, ¿verdad? Como hijos de Dios tenemos acceso al poder de Dios para sanarnos. Clama a Él, clama con fe, ¿verdad? Tenemos que clamar con fe, tenemos que creer en su santa palabra. Y luego dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No sé si han visto las gallinas, como cuando están pequeños sus polluelos, como con sus plumas los cubren, ¿verdad? Cuando se van a dormir, los cubre con sus plumas. Es una metáfora, lenguaje simbólico de decir que cuando estamos bajo la protección de Dios, Él nos cubre, Él nos rodea. Necesitamos la protección de Dios, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos rodee, porque hay tantos peligros. ¿De cuántas cosas no nos habrá librado Dios? Hay cosas que nos damos cuenta, hay cosas que no nos damos cuenta. Esa demora. A lo mejor tenías algo planeado a cierta hora y algo sucedió y te retrasó y vas enojado o enojada
porque vas tarde y tú habías hecho todo con tiempo, pero algo causó demora. Algo causó que no pudieras ir el tiempo que querías. ¿Verdad? Y después al ir en camino te das cuenta que hubo un terrible accidente. Y tal vez Dios te libró de que cayeras en ese accidente. ¿Verdad? Es tan importante que pongamos nuestra confianza en Dios, que clamemos a Él con fe, porque Dios nos protege. ¿Verdad? Reprender el espíritu de temor. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, Dios no nos ha dado el espíritu de temor o de cobardía. Es un espíritu, son malos espíritus. Debemos reprender, atar los espíritus de temor, los espíritus de ansiedad, los espíritus de miedo, los espíritus de cobardía, atarlos y echarlos fuera en el nombre del Señor y poner nuestra confianza en la palabra de Dios, sabiendo que Dios es nuestra protección, ¿verdad? Nuestra protección constante de día y de noche. Dice, escudo y adarga es su verdad. En otras palabras, lo que está escrito en la Biblia es verdadero. Escudo y adarga son muy similares, son escudos. Y una de las armas de Dios es el escudo de la fe, con la cual podemos apagar los dardos del maligno, ¿verdad? Nos está tirando dardos de fuego. ¿Para qué? Para herirnos, a sembrar duda, sembrar enfermedad, a sembrar todo tipo de maldad para que nuestra fe falle. Pero dice la palabra de Dios que Él es nuestro escudo. Él nos escuda de los dardos del maligno, nos escuda de tantas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Tenemos que orar a Él. No es automático. Si fuera automático, la Biblia no nos diría que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, ¿verdad? En otras palabras, como siervos de Dios, tenemos la responsabilidad de vivir nuestra fe, de vivir en obediencia al Señor. Tenemos que caminar en nuestra fe. Tenemos que usar las armas que el Señor nos dio para llevar a cabo la buena batalla, ¿verdad? Y por lo tanto, tenemos que hacer declaraciones de fe. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando oremos, podemos orar y decir, Señor, tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro, porque tú eres mi escudo y adarga. Esas son las declaraciones a las cuales me refiero. Declaraciones de la palabra de Dios. Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, ¿verdad? Eso es parte de estar en las escrituras, de leer la palabra de Dios y luego usarla como un arma ofensiva. La palabra de Dios es la única arma ofensiva que nos dice ahí en la armadura de Dios en Efesios 6. ¿Sabían eso? Dice tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, con la palabra de Dios le damos al diablo en la cabeza, ¿verdad? Si leen la historia de Jesús, cuando fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás por 40 días. ¿Se acuerdan de eso? Cuando el enemigo vino en contra de él, ¿qué hizo Jesús? ¿Agarró piedras y se las tiró? No, lo refutó con la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Es poderosa. Tenemos que aprender a usarla, tenemos que aprender a aplicarla a nuestra situación, ¿verdad? Cuando el miedo viene, a veces el temor viene, la ansiedad, diciendo, ¿qué va a pasar? Pues debemos tomar la palabra de Dios y usarla en contra del enemigo. Es poderoso cuando entendemos que en el mundo espiritual los demonios tiemblan, los ángeles caídos tiemblan, Satanás tiembla, cuando usamos en contra de ellos la palabra poderosa de Dios, ¿verdad? No podemos ser, ¿cómo se llama? Espectadores.
No existe estar a los lados sin hacer nada. El enemigo nos va a atacar de cualquier manera. Tenemos que participar en la batalla. Como leímos que debemos de ser buenos soldados de Dios, ¿verdad? No enredarnos en los asuntos de esta vida, pero ser obedientes como buenos soldados a la palabra de Dios. Es una batalla. Y siento que el Señor impresionó en mi corazón hablar de esto por los días que vienen, ¿verdad? Cada vez se está poniendo más oscura la situación. Y si vivimos en temor ahora, que no está tan mal, entonces se va a sobreapoderar de nosotros esos espíritus de temor y ansiedad y miedo. Y no debe de ser así. No debe de ser así, ¿verdad? Somos los hijos de Dios, somos los hijos de luz. Y tenemos que brillar en las tinieblas. Dice la palabra de Dios que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios se hace fuerza o padece violencia, dice, y los valientes lo arrebatan, ¿verdad? Los valientes. Dice el verso 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, ¿verdad? Hay espíritus de terror que atormentan a las personas en la noche. Pero dice aquí, dice, no temerás terror nocturno, ni saeta que huele de día. Eso está hablando del mundo espiritual, ¿verdad? El enemigo lanza saetas en contra de nosotros. Los que practican brujería mandan saetas en contra de los hijos de Dios en el mundo espiritual. Pero dice la palabra de Dios que no debemos de temer de eso, ¿verdad? Toda saeta que el enemigo lanza en contra de nosotros, que se regrese y se devuelva a su enviador, ¿verdad? Saetas de ira, saetas de enojo, saetas de enfermedad, saetas de lujuria, de lascivia, saetas de brujería, todo tipo de cosas que el enemigo quiere lanzar con nosotros, pero dice la palabra de Dios que no temeremos porque el Señor nos cubrirá y nos protegerá. Ni de pestilencia que anda en la oscuridad, de enfermedades que en la noche atacan, o mortandad que en medio del día destruya. Aunque la enfermedad destruya en medio del día, dice que no temeremos. No temeremos ni el COVID, no temeremos nada, ninguna enfermedad, porque el Señor es nuestra protección. No temeremos a la guerra, no temeremos a la falta de alimentos, no temeremos a la falta de agua o la escasez, ¿verdad? Como escribió Pablo ahí en Romanos capítulo 8, dice que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá separarnos. Y por eso es tan importante que hagamos la decisión de que vamos a poner nuestra confianza en la palabra de Dios, aunque suframos. Aunque suframos, nuestros hermanos y hermanas que pasaron antes que nosotros, muchos de ellos sufrieron muchas cosas, pero su fe no falló. Pablo, al final de sus días, cuando le escribió la segunda carta, la segunda epístola a Timoteo, y le dijo, he peleado la buena batalla, dice, he guardado la fe. Y esa misma fuerza, esa misma fortaleza del Espíritu Santo que obraba en Pablo, también obra en nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser personas de firme decisión, que Dios nos ayude para perdurar las cosas que tengamos que pasar. No es un chiste, no es algo que se debe tomar a la ligera. Debemos de tomar nuestra fe muy en serio, hermanos, muy en serio, porque los tiempos son cortos. Los tiempos son cortos.
Y luego dice el verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, ¿verdad? Entonces, no importa qué tipo de situación sea, ¿verdad? Una de las cosas que hemos estado haciendo es, estamos orando por todos nuestros hermanos que están en la Ucrania, ¿verdad? La prensa no nos dice todo lo que está sucediendo. Nos están diciendo que los rusos han tenido grandes pérdidas y que están perdiendo. Y ciertamente que sí han tenido pérdidas, pero no están perdiendo. Están marchando poco a poco, están causando grandes estragos y muchos de ellos son nuestros hermanos en el Señor. Pero yo tengo la certeza de que en medio de la situación que están pasando, Dios está dándoles fuerzas a nuestros hermanos. Y pase lo que pase, si llegamos a ver situaciones como esas que dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, Dios nos va a proteger. Él nos va a cuidar, ¿verdad? Él siempre dice, el Salmo antes de ese, Salmo 90, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Desde el principio, desde que Adán y Eva cayeron, Dios nos ha sido refugio. Él siempre ha guardado a sus hijos, a los que han puesto su confianza en Él. Y acuérdense de una cosa, nuestra esperanza no está en esta vida. Nuestra esperanza final no es en esta vida va a pasar. Nuestra esperanza es de irnos a vivir con nuestro Dios para siempre cuando pasemos de esta vida. Tenemos que comprender eso. Porque sufrimos de miopía si nuestros ojos están puestos solamente en esta vida. Miserables somos, escribió Pablo. Entonces nosotros tenemos nuestra vista puesta en una ciudad que no es hecha de manos, ¿verdad? Tenemos una herencia a la cual estamos estirándonos, caminando, esforzándonos por llegar. Y en medio de todo lo que sucede, en medio de las luchas, las pruebas, nuestro Dios está con nosotros. Es el mismo que nos cubrirá. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Tenemos que decidir, hacer una firme decisión que voy a confiar en Dios, pase lo que pase. No voy a confiar en el hombre, no voy a confiar en los pastores, no voy a confiar en las instituciones, no voy a confiar en las personas, no voy a confiar en el dinero, no voy a confiar en los programas del gobierno. Voy a poner mi confianza en Dios. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destruidora, ¿verdad? Él, nuestro Dios, nos librará. El Señor guardó como a 3 millones de personas en el desierto por 40 años. Nunca les faltó comida, nunca les faltó agua. Dice que ni siquiera sus sandalias se vencieron, ni su ropa se envejeció. ¿Cuánto más no nos ayudará nuestro Dios en estos tiempos tan peligrosos? Entonces, no debemos de temer. Es fácil decirlo, es más difícil hacerlo, pero si ponemos nuestra confianza en el Señor, si dependemos de su palabra, si aprendemos a usar su palabra como un arma, veremos cómo Dios nos da victoria tras victoria tras victoria. Estamos aquí esta noche por la gracia de Dios. Hemos vencido hasta este momento por la gracia de Dios. No es por accidente. Si alguien me está escuchando, no es por accidente. Dios quería que estuvieras aquí hoy. Estás luchando con el temor, afíate del Señor. Repréndelo, usa las armas, usa tu autoridad que tienes y echa fuera toda ansiedad y todo temor. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Toda persona que te desee mal porque amas al Señor, sean familiares, sean vecinos, sean personas en el trabajo,
algún día ellos tendrán su recompensa y nosotros lo vamos a mirar con nuestros ojos. Ora por ellos. Quizás Dios tenga misericordia de sus almas, pero si no se arrepienten, no les espera nada bueno. Dice verso 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Poner a Jehová, poner a Dios por nuestra esperanza. Clamar a Él primero, ir a Él en oración, al Altísimo por tu habitación. Y luego dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No importa la plaga, no importa cuál sea. Dice el Señor que plaga no tocará tu morada. No sé qué vamos a ver. Parece que estamos saliendo de esta situación del COVID, gracias a Dios. Pero tengo el presentimiento que no es lo último. Vamos a ver más cosas. Pero el punto es, no debemos de temer. No podemos vivir nuestras vidas en temor. Si vamos a servir a Dios, no podemos vivir nuestras vidas en temor. Tenemos que caminar en la victoria que Él nos dio. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a perseverar, ¿verdad? A veces es difícil. Pero si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él nos va a ayudar. Pídele. Aprende a pedirle a Dios. ¿Qué es lo que necesitas? Pídeselo a Dios. Y ten fe. Ten fe que Él te lo va a dar. Ten fe que se van a cumplir tus oraciones. Pero haz al Señor por tu habitación. Hazlo a tu escudo, tu adarga, tu protección, tu roca. Hazlo el Señor de tu vida. Dice verso 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, ¿verdad? Dios ha asignado ángeles para que nos ministren, para que nos protejan, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en otra parte, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Entonces, aunque no los vemos, estamos rodeados de ángeles, ¿verdad? Y recordemos una cosa, que nunca debemos orar a los ángeles, nunca debemos adorar a los ángeles, porque ellos no nos obedecen a nosotros, ellos obedecen a Dios. Y Dios los manda para que nos ministren y los manda para que nos defiendan. Entonces, ten la certeza que si tú eres un hijo o una hija de Dios, en estos momentos hay ángeles que están a tu alrededor y te están protegiendo. Hay quienes dicen que todos tenemos un ángel de la guardia, ¿verdad? Y hay una base bíblica. ¿Se acuerdan la historia ahí en Hechos cuando Pedro lo encarcelaron y lo iban a ejecutar? Que llegó un ángel y lo sacó de la prisión, de la cárcel. Y cuando él fue y tocó la puerta donde estaban los hermanos, la muchacha que contestó la puerta, se llamaba Rhoda, ¿verdad? No le creyeron. Y dice, aquí está Pedro, está tocando la puerta. Y dice, no es él, es su ángel. Entonces, hay base bíblica para creer que Dios ha asignado a un ángel para que nos guarde y nos proteja. No lo podemos ver, yo nunca lo he visto, pero tengo fe en la palabra de Dios que dice aquí, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuántas veces han pasado cosas inexplicables? Muchos años atrás, cuando era yo un jovencito, estaba en la Marina de Estados Unidos y estaba estacionado en la base de Sigonella en Italia. Y en una ocasión, un compañero nos prestó su carro y habían dos bases, se llamaba Sigonella 1 y Sigonella 2. Y en la Sigonella 2 era donde estaban las tiendas,
donde podíamos comprar abarrotes y cosas así. Y compramos lo que teníamos que comprar y íbamos de regreso a la base Sigonella 1, cuando de repente, no estoy seguro cómo explicar eso, pero el volante, la direccional del carro se quebró a tal punto que ya no podía controlar el carro, iba solo. Y el carro se desvió hacia la izquierda y gracias a Dios que no venían carros de frente, pero nos fuimos a ¿cómo se diría? Un voladero. Y el carro pegó y se volteó y cayó boca abajo. Y yo me recuerdo que antes de que eso sucediera, cuando el carro se desvió, yo perdí el conocimiento. Yo no tenía idea qué es lo que pasó. Pero cuando recuperé el conocimiento, estaba el carro boca abajo y yo estaba afuera acá a otro lado. Y abrí mis ojos y pensé que estaba muerto, que no sabía si estaba vivo o no. Pero de repente escuché los gritos de mis compañeros. Estaban todas las cabezas boca abajo en el carro y estaban gritando: Aguilera, Aguilera, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo estaba acá sentado. Entonces les dije: acá estoy. Y como pudieron, ellos se salieron del carro y vinieron a ver cómo estábamos todos. Después de todo, al examinar lo que sucedió, la parte del conductor donde yo iba cayó encima de un árbol y se destrozó, se despedazó esa parte del carro completamente. Y pues eran varios factores. Número uno, no me pude haber salido por la ventana porque la ventana estaba cerrada. Y número dos, tenía mi cinturón de seguridad. Pero si yo no me haya salido del carro, de esa parte, hubiera sido destrozado por ese árbol. Entonces, ¿cómo me salí? ¿Cómo me salí si la ventana estaba cerrada y tenía el cinturón de seguridad? ¿Y cómo llegué al lugar donde estaba, al lado opuesto del carro? No hay explicación. No hay explicación. Pero hasta en esos momentos, cuando yo di el testimonio, mis compañeros estaban ahí para apoyarme. Sí, es cierto, porque decían que no tenía mi cinturón, que la ventana estaba abierta, pero la verdad es que tenía mi cinturón y la ventana estaba cerrada. Entonces, hasta este día, yo estoy convencido que el ángel de Jehová me sacó de ese carro antes de que yo hubiera muerto. Estoy convencido. Y lo único que me sucedió es que me lastimé algunas costillas, pero no fue nada serio, gracias a Dios. Podía haber sido algo mucho más severo, pero mi punto es que dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden todos tus caminos. Y esa es una de muchas, ¿verdad? Me han pasado varias cosas donde el enemigo me ha querido matar, pero ese es un suceso que marcó mi vida, ¿verdad? Porque yo creo que fue el ángel del Señor el que me sacó del carro. Entonces, cuando estamos en el Señor, Él nos protege, manda a sus ángeles, ¿verdad? Poderosos, me parece que Salmo 103 dice: poderosos en fortaleza, que ejecutáis la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces podemos estar seguros, vivir en seguridad que Dios nos está protegiendo, está en control. Y que a Él le interesa todo y que vamos a estar aquí hasta que cumplamos los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces les recomiendo que este salmo lo lean. ¿Tienen miedo? Declárenlo todo, leanlo todo. Tomen las partes que tal vez se apliquen a lo que están pasando, ¿verdad? Porque Dios es fiel
y Él es verdadero. Él nos ama, ¿verdad? Nos ama. Y nos protege. Créanlo, si no nos protegiera no estuviéramos aquí. Pero Él es fiel, Dios es fiel. Dice, aunque nosotros seamos fieles, dice, Dios es fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y podemos confiar en que Él nos guardará, ¿verdad? Hay mucho más que hablar sobre esto, pero se nos acabó el tiempo. Pero les recomiendo que usen el Salmo 91 como una arma. Léanlo a voz en alto en su casa. Está pasando algo en su casa, léanlo en su situación. Estás pasando por situaciones difíciles, léelo. Declara la palabra de Dios sobre tu situación. ¿Estás enfermo? Declara la palabra de Dios sobre tu situación. ¿Verdad? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En tus momentos te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, tú eres fiel, tú eres verdadero. Te damos gracias esta noche. Oro por todos los que nos estén escuchando esta noche. Señor, están pasando por problemas, están pasando por dificultades. Te pido, Señor, que tú contestes, obres, Señor. Hay alguien enfermo, que sea sano en el nombre de Jesús. Hay alguien que no te ha conocido, Señor, derrama tu bondad en sus corazones para que procedan al arrepentimiento. Y sobre todo reprendo todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, de ansiedad, toda cobardía, los ato y los echo fuera, porque no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Guárdanos, Señor, guarda a tus siervos. Se lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.